Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a hablar del manejo del astigmatismo y el cristalino o lente sublujado en fotoemulsificación. Muy bien. Entonces, ya todos conocemos lo que es el astigmatismo. Es una situación refractiva, digamos, en la que en vez de generar un punto único focal donde las imágenes son nítidas, vamos a tener teóricamente dos líneas focales o dos puntos focales, y lo que vamos a percibir es un área en la que las imágenes son menos distorsionadas, que es eso que conocemos como círculo de mínima confusión. Pero básicamente el astigmatismo lo que nos va a inducir es eso, pues que no va a haber un solo punto, sino varios puntos focales, y eso nos condiciona la distorsión de las imágenes. ¿Cuál es la relación de esto con la cirugía de cataratas? Pues que más o menos alrededor de un 40% de los pacientes que van a cirugía de catarata presentan un astigmatismo entre 0,75 a 1 dioptría, y 20% más o menos de ellos ya presentan astigmatismo de 1,5 dioptrías o más, en cuyo caso ya nosotros tenemos que tomar ciertas medidas para llevar la cirugía a un término refractivamente satisfactorio. Recordemos que el astigmatismo, el mayor porcentaje del astigmatismo es el que llamamos regular con la regla, y a medida que avanzamos en edad, este siendo el más frecuente, va a ir haciéndose menos común, o va a ir rotándose hacia los 90 grados para hacerse un astigmatismo contra la regla, y eso va a ser más o menos alrededor de los 50, 60 años, que es más o menos la población a la que nosotros vamos a someter a esta intervención, teniendo en cuenta que el astigmatismo con la regla es el mejor tolerado para agudeza visual lejana, y el astigmatismo con la regla en la agudeza visual cercana, que es más o menos lo que se va dedicando la gente a medida que avanza en edad. Diferente de los astigmatismos irregulares o oblicuos, que no nos permiten una visión cómoda y de ninguna manera es satisfactoria a ninguna de las visiones. En cuanto a la prevalencia del astigmatismo previo a la cirugía de cataratas, vemos que el rango está en lo que ya mencionábamos antes, entre 0,50 más o menos hasta 1 dioptría. Por lo que nosotros tenemos que tomar medidas adecuadas para, como mencionaba anteriormente, tener el resultado más satisfactorio al final de la intervención. Tenemos diferentes formas de clasificar el astigmatismo. Puede ser de acuerdo al componente refractivo, si son miópicos, hipermetrópicos, si son simples o compuestos. Tenemos los que están basados en su magnitud. Sabemos que si son bajos, medios o altos, cuando son mayores de 3 dioptrías. Según la ortogonalidad, hablábamos de astigmatismos regulares, que son los que conocemos como con la regla o contra la regla, y los astigmatismos irregulares, que no siguen ninguno de estos patrones en los que uno de los meridianos está a 90 grados del otro. Tenemos también basados en la ubicación del meridiano más curvo, tiene relación con lo que llamamos con la regla y contra la regla, y oblicuos cuando están por encima o por fuera de 20 grados de esos 90 y 180 grados que consideramos como los astigmatismos regulares, y es este patrón característico en la topografía que vemos acá al ladito. También de acuerdo a la localización anatómica, si bien la mayoría cuando hablamos de astigmatismo nos referimos o hacemos referencia a la superficie anterior de la córnea, hoy sabemos que también aquí participa la superficie posterior de la misma, y que también se puede inducir un astigmatismo en la refracción total del paciente cuando hay alguna alteración de las otras estructuras oculares, principalmente quien más figura aquí es el desplazamiento del cristalino o del lente intraocular, al mismo tiempo que su inclinación, o que se luje o se separe del sitio en el que habitualmente está. También algunas condiciones especiales, como por ejemplo el ectopia lentis o los lentículos queratoglobos y todas estas cositas que pueden ocurrir también en la estructura anatómica propia del cristalino. Y bueno, por último, también una forma más complicada, el astigmatismo lo podemos
clasificar si es de bajo, si es una aberración de bajo orden, que es el que con el que la mayoría de nosotros está familiarizado, o cuando se trata de aberraciones de alto orden. Habiendo dicho esto o recordado cómo solemos clasificar los astigmatismos, tenemos métodos con los que habitualmente medimos las queratometrías, recordando que la diferencia entre las queratometrías es lo que nos va a dar el valor dióptrico del astigmatismo. Podemos hacerlo con queratómetros manuales como el de Yaval o el de Helmholtz, podemos hacerlo con discos de Plácido o con uno de los que usamos con mayor frecuencia, pero no necesariamente es el más acertado en cuanto a la cuantificación de las queratometrías, que es el autorrefracto queratómetro. Para el momento en que nosotros utilizábamos solo estos métodos, desconocíamos el valor que tiene y que hoy conocemos el astigmatismo corneal posterior, por lo que actualmente no estudiamos solamente la superficie anterior, sino la superficie posterior de la córnea, teniendo en cuenta que generalmente, o sea, lo que habitualmente sucede en condiciones anatómicas normales o fisiológicas es que la superficie anterior va a tener un poder positivo y la superficie posterior un poder negativo, y por lo tanto el poder o el astigmatismo corneal total va a ser igual a la diferencia o a la suma algebraica de los poderes totales de esta zona. Generalmente el astigmatismo de de la cara anterior va a ser un astigmatismo con la regla y el posterior va a ser inversamente proporcional a él. ¿Cómo nosotros vamos a definir la superficie o a caracterizar la superficie o la cara posterior de la córnea? Hoy día existen muchos métodos, bien sea topógrafos apoyados en métodos de imagenología como el Scheimpflug o dominio espectral de OCT, nos permiten realizar o reconstruir un mapa de la superficie tanto anterior como posterior de la córnea con sus mapas de elevación, y al determinar nosotros las queratometrías en cada meridiano y en cada, digamos, en cada zona de la córnea, podemos tener un cálculo, en este caso de lente intraocular, o determinar conducta más efectiva o más pertinente para cada paciente, ya teniendo toda esta información, como lo que vemos acá, donde se observa el mapa de curvatura anterior y el mapa de curvatura posterior de la córnea. Para que nosotros podamos realizar estos métodos y estos sean confiables, debemos tener, por supuesto, estabilidad del fin lagrimal en el ojo, y preferiblemente que el paciente tenga, si padece de enfermedad de superficie ocular, debe ser una enfermedad bien controlada para que nosotros podamos tener resultados más, digamos, más eficaces. A lo que queremos llegar con esto es que, independientemente de que cada uno de estos equipos son tecnologías muy avanzadas que nos permiten caracterizar todo esto que mencionaba, pero a la vez difieren mucho entre ellos. Por lo que, a pesar de que algunos autores tienen preferencias por uno u otro, hacen siempre la salvedad de que cuantos más podamos comparar, o sea, cuanto más podemos estudiar un paciente y comparar todos los estudios para tener unos valores queratométricos más adecuados, entonces más confiables van a ser los resultados de nuestra cirugía. Y a la importancia del astigmatismo posterior es que van dirigidas los estudios, o a destacar esta importancia, de hace alrededor de unos 5 a 8 años para acá. Es por esto que, por ejemplo, en este caso, el doctor Koch, él buscó realizar o crear un normograma que nos permitiera predecir cómo va a afectar el astigmatismo corneal posterior al resultado refractivo final después de una cirugía de catarata. En este caso, en este artículo, lo que hicieron fue utilizar 5 diferentes dispositivos, entre los cuales está el Lenstar, el IOLMaster y el Galilei, para cuantificar o sea, digamos, las queratometrías antes de la cirugía y 3 semanas después de la cirugía de catarata, en la cual se implantó un lente tórico, determinando de esta manera cuál fue la diferencia de el resultado refractivo final en relación a lo que ellos esperaban obtener, ¿sí? Lo que se encontró una vez que se promediaron todos los valores obtenidos a lo largo de este estudio fue que el astigmatismo corneal posterior promedio en una córnea sana que no ha sido intervenida por ningún tipo de procedimiento refractivo, entonces guarda un promedio más o menos de 0,3 dioptría, y que el resultado final, en los resultados finales de este estudio, lo que se observó fue que el,
se producía, cuando el astigmatismo era con la regla, se producía una sobreestimación de 0.5 a 0.6 dioptrías en el resultado final. Caso contrario, cuando el astigmatismo es contra la regla, donde se subestimaba, ¿sí? Más bien el valor era menor. Y en cuanto a los diferentes métodos que se utilizaban para cuantificar las queratometrías, se observó que podía haber una modificación en el eje al final de que cuando el lente ya estaba colocado, que podía ir desde 7.4 a 10 grados de desplazamiento o de descentrado de ese lente intraocular. Lo que puede coincidir con los hallazgos que encontró el doctor Gogin en un estudio bastante similar en el que igualmente quisieron establecer la correlación de los resultados entre el astigmatismo corneal posterior para de esta manera predecir cómo podía ver, o sea, cómo afectaba este el resultado final de la cirugía. En este caso, ellos definieron a que iban a estudiar los astigmatismos al igual que el anterior, si eran con la regla o contra la regla, para definir más o menos los criterios que tenían que aplicar en cada caso, y se encontraron que los errores mayores ocurrieron cuando se hacía una corrección con lente intraocular tórico de dos dioptrías o menos. Y aquí fue que ellos decidieron que se debía hacer un ajuste de 0.75 por cada 1.4 dioptrías de astigmatismo con la regla y en el caso y 1.4 en los 1.41 en los astigmatismos contra la regla. Estos coeficientes deberían de hacer que el cálculo final del lente intraocular se parezca al resultado que definitivamente vamos a obtener tomando en cuenta el astigmatismo corneal posterior. Entonces, para nosotros determinar todo esto, hemos de introducir también una variable que es el astigmatismo inducido por el cirujano. Las incisiones que teóricamente nosotros realizamos en la cirugía que no generan un astigmatismo significativo, también van a formar parte de cómo se influye el resultado final de la cirugía y van a depender, por supuesto, de qué tipo de queratómetro utilizamos, del tamaño de la incisión, de si hay algún ajuste o desplazamiento del cuchillete en el trayecto del túnel corneal, de cómo va a ser la cirugía, si los bordes, por ejemplo, si tenemos fugas a través de la herida, el borde de la herida se hidrata, esto también puede traducirse en una alteración del astigmatismo corneal, también de la edad del paciente, de su córnea, de las propiedades plásticas o elásticas que tiene esa córnea respecto a un paciente más joven, por ejemplo, y por supuesto de si el ojo es derecho o izquierdo, porque de esa manera nosotros vamos a hacer las incisiones de una manera diferente, vamos a estar, tal vez el hecho de que la nariz se interponga puede hacer que uno manipule incorrectamente alguna de las incisiones, en fin, todos estos factores influyen en el astigmatismo inducido por nosotros, por el cirujano, aunque teóricamente no debería ser más de 0.50 a 0.65 dioptrías según el cuchillete que utilizamos. Hasta eso está descrito hasta un cuchillete de 3.2 milímetros. Aunque también afirman que para las cirugías de incisiones mucho más pequeñas, menores de 2.4, no deberíamos estar induciendo absolutamente ningún astigmatismo o este sería muy despreciable, menor a 0.3 dioptrías. Entonces, es por eso que cada uno de los calculadores que nosotros conseguimos para determinar el poder del lente intraocular definitivo, por ejemplo, está la fórmula de Panacea, nos piden cada vez más parámetros en relación al astigmatismo corneal o a la superficie corneal posterior, solicitándonos valores como, por ejemplo, el poder corneal total. Siempre debemos anexar el meridiano del eje más curvo, del eje más plano, el factor el astigmatismo inducido por el cirujano y, por supuesto, las variables del lente intraocular que hemos seleccionado. Y también eso, lo mismo sucede, por ejemplo, para la fórmula de Barrett universal, que también sabemos que guarda una base de datos y tiene algún componente de inteligencia artificial, a lo que concluyen todos estos estudios o toda la literatura que hice la revisión en este seminario, es que realmente no existe uno de ellos que sea el método perfecto. Todos guardan una excelente correlación, pero si consideramos más parámetros, dentro del cálculo del lente intraocular y respecto a nuestro paciente, entonces vamos a tener mejores resultados. En cuanto al tratamiento del astigmatismo corneal durante la cirugía de cataratas, vamos a tener diferentes maneras de influenciar o de modificar, de ayudar a este paciente a tener un mejor resultado o disminuir el astigmatismo corneal con el que él ingresa al acto quirúrgico, y lo podemos hacer mediante incisiones, nuestras propias incisiones que hacemos durante la cirugía. Por ejemplo,
incisiones en córnea clara, bien sea a nivel paracentral, a nivel limbar, incisiones corneales relajantes y finalmente con la que es más, digamos, más eficiente o con mejores resultados, que es el implante de una lente intraocular tórica. Sin embargo, para nosotros implantar una lente intraocular tórica tenemos que tener astigmatismos mayores a 1, por lo que para astigmatismos menores entonces nos vemos en la necesidad de utilizar técnicas como las primeras tres que mencionaba. Acá tenemos entonces, eh, cuando hablamos de las incisiones en córnea clara, tenemos diferentes formas de realizarlo. Tenemos que saber que ya solamente con nuestra incisión principal nosotros estamos induciendo un aplanamiento en esa zona, por lo que si nosotros modificamos el eje de la incisión y la colocáramos en el eje más curvo de la córnea de nuestro paciente, podríamos disminuir ese astigmatismo. Se dice que con este tipo de incisiones podemos reducir el astigmatismo entre 0,85 a 0,75, ya por las características de los cuchilletes que ya mencionaba. Sin embargo, podemos modificarlo y hacerle, por ejemplo, incisiones opuestas a 180 grados, como es lo que vamos a hacer, lo que se observa acá. El, el doctor de Cataract Coach, él hace o nos demuestra aquí la técnica que utiliza para disminuir el astigmatismo en pacientes que tienen em, menos de una dioptría, y lo hace no solamente con lentes tóricos, porque como lo vemos en Estados Unidos no están disponibles a partir de menos de una dioptría. Entonces su técnica es básicamente, como vamos a ver acá, hacer su incisión principal en el meridiano más curvo, y no solo eso, sino que luego puede considerar, como veremos en un video más adelante, independientemente de cuál sea el cuchillete, hacer una opuesta, como lo vemos acá. En este caso, realiza su incisión principal. Bueno, ya aquí está realizada, y aquí ha terminado la cirugía, ya ha hidratado los puertos, y lo que va a hacer es una incisión limbar paralela a 180 grados de más o menos 1 hora, con la intención de aplanar mucho más ese meridiano y por lo tanto disminuir el astigmatismo corneal. Este es el resultado postoperatorio. Aquí tenemos la incisión principal y la incisión limbar relajante, como vemos acá. Para este caso disminuyó 0,7 dioptrías del astigmatismo corneal. La incisión limbar relajante tiene que tener una profundidad de más o menos el 90-95% de la córnea para que pueda tener el resultado satisfactorio. En este caso, esta es la otra técnica que les mencionaba anteriormente, él lo que hace es realizar paralela a 180 grados de la incisión principal de la cirugía, otra incisión exactamente igual, que no va a utilizar durante la cirugía, pero que sí le permite aplanar aún más el meridiano. Siempre, por supuesto, con la ayuda de un anillo que le permite calcular el meridiano de forma más exacta. El detalle con este tipo de, digamos, de incisiones es que los resultados no son tan predecibles. Así como aplanamos la córnea, una dioptría podemos aplanarla mucho más o incluso hacer que el meridiano se modifique, ¿sí? Y tener un astigmatismo completamente diferente en el postoperatorio. Existen algunos normogramas realizados para en los cuales si queremos disminuir un 0,50, entonces podríamos realizar una sola incisión, pero ya a partir de 0,75 tendríamos que colocar más incisiones. Otro método son las incisiones relajantes, que estas pueden ser rectas, como las vemos acá. Estas se hacen en córnea clara a nivel paracentral, o pueden ser de forma radial o transversa, ¿ok? Arqueadas. Se supone que estas también producen un aplanamiento significativo de ese meridiano más curvo, que podría llegar incluso a corregir hasta 3 dioptrías de astigmatismo, pero que nunca deben exceder los 90 grados. Pueden hacerse, como lo mencionábamos, al igual que las anteriores, pueden hacerse de forma aislada o pueden hacerse también
apareadas. El problema con todas este tipo de incisiones es que aumentan la sensación de cuerpo extraño, de molestia o de ardor en el postoperatorio y por supuesto aumentan el riesgo de infecciones oculares. Incluso existe un calculador de incisiones relajantes disponible de Johnson Johnson, en el cual si nosotros no vamos a colocar un lente tórico a nuestro paciente, podemos considerar, él nos indica o nos predice el resultado según las características de cada paciente. En este caso, como vemos acá, yo coloqué un paciente que tiene un astigmatismo de más o menos 2 dioptrías, un astigmatismo regular, y me mostró cómo se debe hacer la incisión y cuántas horas debe llevar, cuánto en relación al astigmatismo inducido por el cirujano, y qué es lo que debo hacer realmente para yo obtener el resultado satisfactorio en que mi paciente solamente va a quedar con 0,73 dioptrías de astigmatismo. Aquí cambié el paciente, coloqué uno con astigmatismo más bajo, pero en un eje un poco más oblicuo, e igualmente me dice que si aplico esta técnica, mi paciente va a quedar con un astigmatismo residual de 0,01 dioptrías. En cuanto a qué vamos a hacer y cuándo aplicarlas o no, siempre hay que considerar que la herramienta más fácil o más confiable que tenemos va a ser nuestra incisión. Las incisiones que necesariamente tenemos que hacer durante la cirugía, que son nuestra paracentesis y nuestra incisión principal. Si las colocamos, modificamos la ubicación de las mismas, podemos disminuir astigmatismo de 0,5, incluso hasta una dioptría. Si tenemos de 1 a 2 dioptrías, podemos considerar las incisiones relajantes perforantes, lo mismo si son astigmatismos en ascenso, hasta que ya podemos considerar incisiones arqueadas de hasta 90 grados. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos procedimientos? Por supuesto, pacientes que tengan ectasias corneales o adelgazamientos corneales localizados, bien sea por degeneraciones o por antecedentes de traumatismo, infecciones previas, y por supuesto pacientes con ojos secos que sabemos que van a tener bastantes problemas en cuanto a la epitelización o de estas heridas, ¿sí? También pacientes que tengan cuadros sistémicos que se relacionen con enfermedades de superficie ocular, por ejemplo, pacientes con síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, entre otros casos. En cuanto a las complicaciones, por supuesto, podemos tener, en el caso de las incisiones relajantes, que en vez de abarcar el 90% del espesor corneal, pues lleguemos a hacer la perforante y tengamos que suturar, lo que por supuesto nos va a inducir mucho más astigmatismo y disconfort visual que el astigmatismo previo que tenía el paciente. En este caso, pues como vemos en la imagen, se suturó con un nylon yesero y por supuesto, más incisiones que hagamos y ubicadas sobre todo en los meridianos inferiores se pueden asociar a infecciones durante el postoperatorio. Definitivamente quien nos va a hacer de mejor ayuda cuando son astigmatismos mayor a una dioptría siempre va a ser, siempre que el astigmatismo sea regular, por supuesto, va a ser una lente intraocular tórica. Existen muchísimas en el mercado, entre las que más colocamos están, por supuesto, los de Alcon y los Technics, pero estas no son aplicables en pacientes con astigmatismos irregulares o que tengan inestabilidad sonular, por ejemplo, en el caso de pacientes con traumatismos previos o osteodefulación, porque son lentes que necesitan mucha estabilidad, por supuesto, para que el meridiano astigmático esté donde nosotros necesitamos que esté y se mantenga ahí. Si tenemos debilidad sonular sonulodonesis, el lente no va a estar estable y por lo tanto el paciente va a tener incomodidad. También es un lente que no se puede colocar en sulcos, precisamente por lo que anteriormente les estaba mencionando, y el ojo seco severo también es una contraindicación, digamos, relativa, pues los problemas de superficie ocular no se van a corregir de forma satisfactoria con solamente la ubicación adecuada del meridiano estigmático del lente intraocular. Tenemos que guiarnos con todos los métodos que ya conocemos, pero sobre todo con los métodos que analizan la curvatura anterior y posterior. Si bien esto cobra más importancia, cuanto mayor, o en los casos donde el paciente tiene antecedentes de cirugías refractivas o manipulaciones corneales previas, pero es importante correlacionar todos los elementos que tengamos para así llegar a un criterio, digamos a un promedio en cuanto a los datos que nosotros vamos a inducir en el cálculo de ese lente intraocular. Los resultados de las adaptaciones de lentes intraoculares tóricos tienen alta variabilidad, sin embargo es amplio, es mayor el porcentaje de satisfacción al que se llega con este lente intraocular, tomando
en cuenta la independencia o la disminución de la dependencia de lentes convencionales, que puede ir desde 60-85% cuando el paciente se ha operado un primer ojo, y puede ir incluso hasta el 97% cuando el paciente ya se ha operado ambos ojos. Por lo que es muy importante qué fue lo que nosotros hicimos durante la planificación de la cirugía, que seleccionamos adecuadamente el lente, que preparamos adecuadamente a nuestro paciente, que por supuesto elegimos la técnica adecuada para la cirugía, que ubicamos el lente de forma correcta y que no se va a rotar en el postoperatorio. Para esto es importante, por ejemplo, que nosotros no hagamos una irrigación exagerada durante la colocación del lente, después de que ya lo hemos ubicado, que retiremos bien el viscoelástico para que posteriormente el lente no se vaya a mover, que tengamos una capsulorhexis adecuada que permita un soporte adecuado de la óptica del lente intraocular y todos esos factores que ya conocemos y hemos mencionado en seminarios anteriores. Uno de los parámetros más importantes es, por supuesto, la marcación del paciente. No importa cuál sea el método que nosotros, digamos que estemos, que sea más de nuestra confianza. Por ejemplo, podemos marcar al paciente seleccionando el meridiano en la lámpara de hendidura, podemos hacerlo al ojo por ciento con marcador o con anillos especiales que nos permiten, pues, de encontrar los 4 ejes principales que nosotros vamos a marcar con el paciente siempre sentado, para que cuando se acueste, entonces ese movimiento de ciclotorsión que se produce cuando el paciente se acuesta, no vaya a interferir o no vaya a funcionar como un error en cuanto a la colocación adecuada del lente intraocular. Entonces siempre es importante marcar al paciente sentado, por lo menos en los 4, en uno de los ejes principales, sea el de 180 o sea el de 90, para cuando tenemos al paciente acostado ya podemos ubicar mejor todos los meridianos específicamente, sobre todo cuando el eje astigmático del lente intraocular no está a 90 o a 180 grados. Estos son nuestros métodos manuales. Sin embargo, existen tecnologías ahorita que nos permiten eye tracking, que incluso hacen la corrección de la cicloducción del paciente al acostarse y nos mantienen siempre el ojo fijado y nos marcan el astigmatismo o el eje donde debemos colocar el eje astigmático de nuestro lente intraocular. Sin embargo, ellos son muy costosos y deben adaptarse al microscopio, lo que en algunos casos puede significar que resten un poco de luz a la cirugía, sobre todo cuando se usa la luz coaxial, y esto puede, dependiendo de la experiencia del cirujano, ser un factor limitante o de incomodidad durante la cirugía. También existen aberrómetros que se utilizan a lo largo de la cirugía. Por ejemplo, está el LoRa. Este es un aberrómetro que reconoce a través de una tecnología de frente de onda las aberraciones que tiene el paciente al momento, o sea, antes de la cirugía, gracias a los datos que nosotros ingresamos del paciente, de la biometría, de todos los estudios que le hemos hecho, durante la cirugía y posterior a la misma. De esta manera nosotros podemos teóricamente hacer la cirugía, el resultado final de la cirugía lo más refractivamente satisfactorio. Bien, además te permite seleccionar el lente intraocular, si quieres modificar el lente intraocular que tienes en el momento, calcularlo. Eso todo te permite hacerlo en el momento de la cirugía. Sin embargo, es una tecnología, como ya mencionaba, que muchos podrían decir que es innecesaria si tú has estudiado a tu paciente adecuadamente. Además que no se toma en cuenta que durante el acto quirúrgico el paciente tiene, por ejemplo, un blefarostato que puede estar induciendo presión o deformación del globo ocular de la forma que naturalmente va a tener. La presión intraocular es variable, sobre todo en los momentos que utilizamos alto flujo. La hidratación de los puertos corneales también puede interferir como una aberración que más adelante no se va a conservar, y por supuesto el viscoelástico, sobre todo cuando queda abundante viscoelástico dentro del saco capsular, que después podría traducirse en algún desplazamiento o inclinación del lente intraocular en el postoperatorio tardío de este paciente. De esta manera entonces podemos reconocer varios factores que actúan o que interfieren en el error refractivo o un resultado no satisfactorio, como por ejemplo están los del preoperatorio, entre los cuales tenemos que no tenemos unas mediciones adecuadas de la queratometría o de la biometría de nuestro paciente. Esto nos puede llevar a cálculos errados
Y por supuesto, una de las más importantes es que no seleccionamos adecuadamente el paciente. Pacientes, como mencionaba, con debilidad sonular, con ojo seco y astigmatismos regulares no son candidatos para adaptaciones de lentes intraoculares. Durante la implantación del lente propiamente, entonces ya sabemos que se pueden presentar alteraciones tan sencillas como una capsulorhexis defectuosa que no permita el soporte adecuado de la óptica del lente, que no alineemos adecuadamente el eje astigmático, también el resto, el que nos queden restos de viscoelástico o un ojo muy hipotónico o muy hipertónico en el postoperatorio, todo esto puede afectar el resultado final de nuestra cirugía. Entonces, en esta cirugía podemos ver, voy a adelantarlo para ver algunos pasos en los que el doctor coloca viscoelástico para colocar su lente intraocular y una vez que ha colocado el lente intraocular, que ya se ha abierto por completo, entonces retira por completo el viscoelástico o lo más que se pueda para poder movilizar el lente intraocular sin que quede esa cantidad o ese bolo, ese bulto de viscoelástico ahí que posteriormente podría condicionar movimiento anterior o posterior del lente. Y para alinearlo, entonces mantiene la irrigación en la cámara anterior y procede a acercarlo al eje astigmático hasta que lo deja ubicadito. Entonces, es importante aquí considerar que cualquier descentrado del lente intraocular que sea mayor a 30 grados, pues nos va a producir que el paciente no va a tener un resultado visual adecuado, ¿sí? Por lo que hay que estar muy pendiente, tal vez no es que sea perfecto, porque, sobre todo porque las marcas el marcador que se utiliza pueden ser algo más gruesas y eso, pero siempre que nos mantengamos dentro de 30 grados de rango, entonces nuestro resultado debería ser como lo hemos planificado. En el caso de astigmatismos residuales, una vez que ya hemos adaptado pues, lentes intraoculares tóricos y aún así tenemos astigmatismos que no podemos o que no pudimos corregir, entonces nos podemos ayudar con procedimientos de ablación corneal que ya conocemos. Podemos realizar el PRK, el LASIK o el SMILE. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, sin embargo, en líneas generales, lo que nosotros debemos buscar o debemos de tomar en cuenta para hacer este retoque al paciente es que, por supuesto, no tenga enfermedad de superficie ocular, que sea menor de 60 años para tener la tranquilidad de que su córnea todavía tiene una histeresis adecuada para soportar toda esta ablación, que la córnea tiene el grosor adecuado para el procedimiento que nosotros seleccionamos y bueno, como ya sabemos, que no tenga ninguna ectasia corneal o astigmatismo irregular que me condicione que va a ser peor el resultado después de esto. En caso de que la sorpresa refractiva sea muy alta y no podemos hacer ninguno de estos procedimientos, entonces podemos recambiar el lente mientras que estemos dentro de las primeras 2 a 3 semanas del postoperatorio del paciente. Si esto no es posible, entonces podemos considerar colocarle un piggyback. Ok, en cuanto al cristalino sublujado, hablábamos de este tipo de complicación en la clase anterior de cirugía de complicaciones de la cirugía de catarata. Sin embargo, recordaremos los signos clínicos, como ya sabemos los principales son iridodonesis, facodonesis y por supuesto que nosotros veamos a la biomicroscopía que hay una dehiscencia de la zónula de la cápsula del cristalino. De acuerdo al tamaño de esa dehiscencia, podemos clasificarla en leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de horas que involucre esta dehiscencia. Si se trata de leve, sería menor de 4 horas, si se trata de moderada, sería menor de 6 horas, y severa, por supuesto, mayor de esto. Tenemos infinidad de anillos de tensión capsular, dependiendo de la severidad de la solución de continuidad de la existencia de la zona, entonces nosotros vamos a escoger cuál de ellos. Por ejemplo, este podría utilizarse en una dehiscencia leve, incluso en una moderada, ya que estos aritos que vemos acá son los que nos permiten suturar posteriormente con prolene para fijar el saco capsular y de esta manera mantener el soporte del lente intraocular. Aquí tenemos entonces una cirugía en la que podemos ver que hay una deficiencia sonular importante. Para esto, las acotaciones que se hacen es, por supuesto, utilizar mucho viscoelástico que nos permita rechazar el vitrio que podría irse hacia cámara anterior en esta zona. Y
Otra de las acotaciones que se hacen es trabajar siempre, al contrario de cuando nos sucede una RCP, que tratamos de trabajar lejos de esa zona. En este caso nos interesa trabajar cerca a la zona donde ya está la deficiencia sonular, para no aumentar la tensión en la zona en la que todavía se encuentra indemne, de manera que la mantengamos indemne a lo largo de toda la cirugía y podamos culminar nuestro procedimiento con nuestro lente en saco. En este caso ya se logró realizar la capsulorhexis, y con estos retractores lo que se busca es mantener la cápsula, digamos, lo más centrada que se permita, hasta que podemos colocar el anillo de tensión capsular. Este se introduce, en este caso lo introducen manualmente. Sin embargo hay unos como el que está acá arriba que se pueden introducir, vienen dotados con un inyector. Se procede a colocarlo dentro del saco capsular, como vemos acá. Y bueno, acá lo que hace es al introducirlo dentro del saco y culminar la aspiración de los restos de corteza, entonces va a introducir la sutura para fijar el anillo de tensión al sulcus, y de esta manera dar soporte a esa parte del saco, como vemos acá. Se trae el saquito para acá. Y de esta manera puedes centrar el saco capsular para que podamos colocar el lente intraocular en ese lugar. Y no vamos a tener un astigmatismo inducido por desplazamiento o inclinación del lente intraocular. Un lente al final de la cirugía centradito. En este caso, tenemos una deficiencia sonular también importante, no tan dramática como la anterior. Procedemos a hacer la cirugía, igual con maniobras muy suaves. En estos casos es importante utilizar la menor cantidad de fluidos posibles. Incluso describen que se pueden hacer las maniobras en seco para no introducir tanta turbulencia y mantener la estabilidad sonular. Acá hace la hidrodisección, que luego le permite inyectar, viene en inyector, el anillo de tensión dentro del saco capsular, aún con el cristalino dentro del saco, para darle estabilidad, algo de estabilidad. Y se ve como ya está todo dentro. Lo rota para que quede los aritos uno sobre el otro. De esta manera puede terminar la cirugía con las acotaciones que les mencionaba respecto al bajo volumen de fluidos, utilizando maniobras que no le den tanta tensión a la zónula. Por ejemplo, en este caso, ellos hicieron un tilt del núcleo para trabajar en zona de seguridad y disminuir las tensiones en el saco capsular. Igualmente, si lleva la cirugía a término, y gracias al anillo se puede colocar el lente en saco. Sin embargo, ocurre en muchas situaciones que la deficiencia sonular es muy significativa, o que tenemos, por ejemplo, una ruptura de cápsula posterior muy extensa, no tenemos una capsulorhexis anterior adecuada, y entonces no tenemos soporte para colocar el lente intraocular. En esos casos, entonces ya podemos considerar una fijación del lente intraocular a esclera. Las indicaciones entonces van a ser lentes intraoculares sublujados o cristalinos sublujados, que no, en el caso del lente intraocular, que no se puede recambiar porque no tiene un adecuado soporte. Pacientes afáquicos que requieren un implante secundario. Lentes intraoculares de una sola pieza que están lujados o sublujados a vidrio, y por supuesto que no haya soporte para nosotros colocar el lente intraocular, bien sea en el mismo acto quirúrgico o en un acto quirúrgico posterior. Para esto entonces vamos a observar algunos videitos. En este caso, esta técnica es bastante utilizada. Lo que se hace es tallar dos especies de flaps o de charnelas, a través de las cuales posteriormente vamos a hacer el abordaje con nuestras agujitas o nuestro forceps, para sujetar el lente intraocular de 3 piezas.
En este caso, este paciente no tenía vitrectomía anterior, refuerzan la vitrectomía anterior para evitar el riesgo de traccionar vitrio mientras están manipulando el lente intraocular. Aquí vemos cómo se introduce el lente de 3 piezas con ayuda del forceps. Va a tomar una de las ápticas y la lleva hacia la esclerotomía que realizó anteriormente. La saca para darle un poquito de estabilidad al lente, que no corre el riesgo de que se caiga, y luego coloca este sujetador de seguridad para que el lente no se regrese. Hace lo mismo del otro lado para rescatar el áptica, la sujeta con el forceps, la posiciona. Y en este caso, esta es una técnica, todas estas técnicas generalmente se modifican a gusto del cirujano. Hay una técnica que se denomina loop, en la cual ellos tallan una especie de túnel escleral a través del cual van a introducir el áptica del lente y luego lo fijan con pegamento tisular. Hay quienes hacen el mismo procedimiento, pero no usan pegamento tisular, sino que suturan la charnela de forma hermética para que el lente intraocular no se mueva. Pero estas técnicas son bastante laboriosas. En este caso, él lo hace con sutura sus charnelitas y luego hace el recubrimiento con la conjuntiva. El lente queda centrado y sin riesgo de irse a cavidad vitrea. Otra técnica bastante popular es la técnica de Yamane. La practicidad de esta reside en que no necesita mayores implementos, no se hacen tantas incisiones en la córnea. En este caso es un paciente que tiene vitrio fibrosado inclusive. Proceden a retirar el lente intraocular anterior, hacer vitrectomía anterior para limitar la posibilidad de que el lente o la manipulación en esta zona implique tracciones del vitrio. Y luego introduce unas agujitas de calibre 27, incluso hay unos que lo hacen con calibre 29, de manera de hacer el abordaje a través del surco. La va a hacer en meridianos opuestos a 180 grados. Y luego va a proceder a colocar el lente intraocular de 3 piezas. En este caso se deja una de las ápticas afuera para darle soporte. Cuando el lente ya no está plegado, ya se expande, entonces va a colocar el áptica del lente dentro de la agujita para utilizarla como canal o como guía al extraerla a través de la esclerotomía. Hace lo mismo con el otro. Y una vez que tenemos nuestras dos ápticas afuera, lo que hace es cauterizarlas para que se haga una especie de taponcito o a ver, se engruese o se engorde esa zona de la áptica, impidiendo así que se pueda regresar a través de la esclerotomía que se hizo con las agujas. Hay algunos autores que no son del todo fans de esta técnica, que se ve bastante sencilla, por el hecho de que no siempre el extremo de la áptica queda incluido en el espesor del túnel de la esclera o cubierto por la conjuntiva, y esto podría hacer que las bacterias de la superficie ocular migren al interior del globo ocular. Como podemos ver, el lente queda también centradito. Cualquiera de estas técnicas pueden ser modificables o sea, según la preferencia del cirujano, pero tiene que tener mucha experiencia para que cualquiera de ellas sea llevada a final exitoso como el que vemos acá. Y bueno, muchas gracias. Ok, bueno, Laura, 20 puntos. Excelente tu seminario, muy bueno. Gracias. Voy a hacer unas observaciones que más bien vienen
afianzar conceptos que tú has dado, pero que me parece importante resaltar, ¿ok? Bueno, primero que es una maravilla tener actualmente la capacidad de medir la córnea con tanta exactitud, tanto en su cara anterior como su cara posterior, que es lo más recientemente incluido. Cada vez tenemos menos sorpresas refractivas gracias a eso, a que contamos con los equipos para poder medir con mucha exactitud. Y los equipos además los tenemos disponibles, los tenemos en IMOC y los tenemos en general en el país. Y lo de comparar estudios es una maravilla, pero comparar desde la queratometría manual con todos los demás recursos hipertecnológicos que tenemos nos hace ser sumamente acuciosos a la hora de tomar todas las medidas que nos permitan determinar un astigmatismo corneal para tomar decisiones, ¿ok? Al otro que te quería decir que te felicito por la bibliografía escogida, haber puesto la parte del consenso de manejo del astigmatismo en cirugía de cataratas de los doctores Núñez, Enríquez y Scaf, fue un enorme acierto. Ese fue un importantísimo paso, pues, un importantísimo consenso de donde salieron todas estas conclusiones que son utilizadas siempre a nivel de la ASCARS y de todas las asociaciones internacionales referentes a cirugía de cataratas y refractiva, ¿ok? Yo siempre digo que muy bien vale la pena el uso de los lentes intraoculares tóricos. Esa es para mí la solución premium para el manejo del astigmatismo y mayor o igual a una dioptría. Si nosotros tenemos dudas, porque bueno, las mediciones de ambas caras de las córneas, a veces se añade también el astigmatismo cristaliniano, pero con el acucioso estudio de la córnea, pues ya podemos descartar también el astigmatismo cristaliniano, pero si nosotros tenemos dudas, nosotros igual agarramos todas nuestras medidas, las metemos en el calculador del lente intraocular tórico y cuando no califica para el lente tórico la misma fórmula, la misma página, el mismo calculador nos lo dice. Entonces, bien vale la pena siempre intentar el lente tórico. Yo no tengo dudas de eso. Ese es el mejor lente que hay. Es mi favorito por sobre todas las cosas, el que ofrece los mejores resultados ópticos para el paciente. Pero bueno, justo recientemente, Laura y yo estuvimos calculando unos lentes tóricos, una paciente que no hemos operado, metimos todos los datos después que la paciente nos regresó con los estudios y nos dio en un ojo, no calificaba para tórico y en el otro sí. Entonces, por supuesto, le vamos a poner un lente similar, pero no tórico en un ojo y tórico en el otro. Yo pensaba que iba a llevar tórico en los dos y el mismo calculador me dijo no hay un lente tórico para estas características de esta córnea. Entonces, bueno, siempre tenemos la opción de ante la duda, no sé si ponerle tórico o no, bueno, siempre hay la opción de igual meter todos los datos que tenemos y vemos si el calculador nos dice que sí podemos tener un lente tórico para ese caso, ¿ok? Bueno, la exactitud de todo esto ha llegado a tal punto que a mí me parece increíble que tú nos estés poniendo allí subestimaciones o sobreestimaciones de 0,2, 0,3. O sea, estamos hablando de un grado de exactitud de las cosas increíble. Y la importancia del estudio de la cara posterior de la córnea cada vez es mayor. Nos damos cuenta de cuánto incide en nuestros resultados, tanto cuando hablamos de cálculo de lentes tóricos como también cuando vamos a realizar cirugías refractivas, ¿ok? Y cirugía LASIK o PRK. Entonces la cara anterior cada vez protagonizando más, ¿ok? Bueno, luego a mí no me gusta el tema de las incisiones relajantes. Bueno, eso es dentro de todo es un aprendizaje que nos dejó la realización de tantas queratotomías radiales,
Realmente, bueno, obviamente hay un astigmatismo que tenemos que saber calcular, pero como bien dijiste, es despreciable, que es el inducido por el cirujano. Si ya estamos haciendo incisiones máximo de 2,75, entonces es muy difícil poder realmente inducir o relajar mucho un astigmatismo con esa incisión. Sin embargo, bueno, hay quienes la hacen. A mí no me gusta porque lo que nosotros hemos visto en el tiempo es que todas esas incisiones relajantes causan mucha inestabilidad corneal con los años. Entonces a veces al principio tenemos un lindo resultado y luego esas incisiones, bueno, hacen que siga variando la curvatura corneal y entonces los resultados a mediano y largo plazo no son tan buenos y no son tan predecibles. Entonces, bueno, particularmente no tengo experiencia realizando estas incisiones astigmáticas, pero bueno, siempre estamos agregando un factor más de riesgo de complicaciones porque podemos perforar la córnea de manera indeseable y a mí me parece, por lo que he visto en pacientes que tienen este tipo de incisiones, bueno, que no son estables, no son producen mucha inestabilidad y cambios corneales en el tiempo. Entonces, con esa inestabilidad refractiva, el paciente va a estar mucho más incómodo que con un resultado fijo, pues, ¿no? Entonces, siempre quiero que se haga mucho más énfasis en los lentes tóricos, como bien lo hiciste, fue en lo que más énfasis hiciste, están disponibles, están totalmente disponibles, demora un poco en llegar, bueno, los pacientes tienen que esperar más o menos un mes, en nuestro caso aquí, pues en el país, bien vale la pena y realmente los astigmatismos menores o iguales de una dioptría muy poco molestan a los pacientes y a veces nos complicamos mucho la existencia en la búsqueda de una perfección absoluta que no tiene sentido. Entonces, buscar quitarle a un paciente un astigmatismo residual de 0,50, 0,75, a mí en lo particular me parece que no tiene mucho sentido porque es muy poco y muy pocas molestias le producen al paciente. Entonces es mejor quedarnos con lo bueno, con lo excelente y no con lo perfecto que se nos puede revertir más bien en complicaciones y resultados mucho peores o mucho menos óptimos que lo que nosotros pudiéramos esperar, dejando allí un pequeño astigmatismo. Y esto también se logra creando en el paciente la expectativa correcta. A todo paciente, vayamos a poner el lente que vayamos a poner, siempre le tenemos que decir que la opción o la seguridad de que no va a usar más nunca lentes no es real. Más bien es preferible venderle que es posible que para alguna actividad o para algún rango de visión él va a usar lentes. Y los pacientes de verdad que reciben muy positivamente la frase o el concepto de lo que llamamos lente de descanso. O sea, que uno le diga, bueno, no estás dependiente de los lentes, el paciente está feliz porque no necesita usar anteojos para la mayoría de sus actividades, pero dice, bueno, pero cuando voy a estar muchas horas en la computadora para tal cosa, bueno, te va a poner este lentecito con 0,50 de astigmatismo y uno le dice al paciente, considéralo como unos lentes de descanso, tú sin ellos ves bien, pero con ellos vas a ver más nítido y tu visión va a estar más descansada y bueno, es que seguro que los pacientes aceptan esto muy bien y lo aceptan mucho mejor que el otro caso, que es decirle, yo te voy a poner este lente con el que tú no vas a necesitar usar anteojos y después el paciente resulta que dice, ah, pero es que yo las letricas chiquititas no las veo, es que yo estoy incómodo en la computadora y entonces después que le creaste esa expectativa, le tengas que decir que tiene que usar anteojos. Eso sí es verdad que molesta muchísimo al paciente. Entonces yo hago énfasis en el concepto, hay que buscar la excelencia, más no la perfección. Es mejor un resultado, un paciente que queda con su lente esférico, un 0,50, 0,75 de astigmatismo residual, hemétrope, o sea que sin esférico, eso es un paciente que va a estar absolutamente feliz. Si nosotros empezamos a hacerle incisioncitas para quitarle 0,75 de astigmatismo, se nos puede revertir esa búsqueda de la perfección, ¿ok? Entonces, bueno, yo con mis lentes tóricos para astigmatismos corneales de 1 o más,
funcionan de la maravilla. La gente con astigmatismos altos de 3, 4, 3,50, a veces le quedan unos residuales de 1, de 0,75 y están tan felices que es increíble. Es un lente que da unos resultados espectaculares, ¿ok? Bueno, luego lo de marcar realmente es bastante sencillo, no hay por qué meterse con tantos implementos tan extraños. Las marcas quedan, o por supuesto, está muy bien que se traigan al seminario, uno tiene que saber que todos esos recursos existen, pero a nosotros nos va de las 1000 maravillas, marcando al paciente sentado al menos 2 meridianos, bien sean los 2 horizontales o los 2 verticales, o sea, le marcamos hora 12 y hora 6 sentadito, o hora 9 y hora 3, y luego con nuestro anillo que está todo calibrado con todos los ejes, bueno, entonces ya con el paciente acostado, ya no nos importa porque ya lo hemos marcado previamente, bueno, hacemos coincidir el anillo con nuestros ejes que marcamos y ponemos nuestra marquita en donde va a ir ubicado el astigmatismo del lente intraocular con sus marquitas, ¿ok? Luego, durante la técnica quirúrgica, bueno, recordarnos de intentar colocar el lente de manera tal que las marcas queden más o menos 10 grados antes de la posición final en donde debe quedar. Porque así, cuando lavamos el viscoelástico, el lente puede que se mueva y luego, y siempre se va a mover en sentido horario. Entonces uno lo tiene que procurar dejar unos 10, 15 grados antes, o sea, antihorario a nuestra marca. Y así también cuando entonces nosotros al final lo tengamos que rotar hasta la marca, pues hacemos una mínima rotación de 10 grados en sentido horario, porque si se nos pasa de la marca, entonces tenemos que hacer una rotación completa y siempre es más movimiento dentro del saco capsular, más manipulación, y lo ideal es hacer la menor manipulación posible, o sea que nuestras marquitas, paciente sentado, y luego con nuestro aro todo calibrado, hacer nuestras marcas, eso funciona de la perfección. Luego, con respecto a la fijación del lente intraocular y del uso de los anillos para los sacos en los casos sublujados, estuvo todo excelente. Ya lo habíamos visto, como bien dijiste, en el seminario anterior. Y bueno, lo único que quería decirle pues a todos los conectados es que tenemos una muy buena exposición de el doctor Ángel Pineda. Está en nuestra página de YouTube de fijación de lentes a esclera, donde él explica tanto las técnicas más utilizadas de las que nos ilustró Laura ahorita con los videos y de su propia técnica, que es la de transficción del lente intraocular, en la cual, bueno, esperamos podernos todos entrenar. Vamos a ver, ya Laura lo ha estado proponiendo recientemente y bueno, estoy muy tentada a hacerlo. Vamos a ver si, bueno, con un casito que tiene Laura por allí, pues esperemos que nunca se nos presente otro, pues, pero bueno, a nivel del hospital donde no contamos con que, ay, dame este lente, no lo puedo poner, ahora pásenme este otro lente de 3 piezas, bueno, con los lentecitos que ya trajo el paciente podamos lograr hacer una transficción, eso resuelve muchísimo los casos de fijación del lente. Y siempre en general, todas las técnicas que hagamos para fijar el lente, definitivamente mejor con el áptica, con las ápticas incluidas en un tunelcito o una charnelita escleral. Ya la técnica que se ha hecho, hemos visto al doctor Perazo hacerla varias veces, que quema la puntica y queda como un honguito, una cabecita allí, entonces él se sostiene. Bueno, ya él mismo también la ha dejado de hacer, porque definitivamente es una puerta allí de entrada para bacterias al ojito. Es preferible, es más laborioso, pero es preferible hacer la charnelita, dejar la elástica incluida allí y luego tapar y suturar. Es lo más seguro, sea cual sea de las técnicas que presentaste que uno use, pero al final que queden incluidas las ápticas, ¿ok? Te felicito grandemente, de verdad que tremenda exposición. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguien en el público que nos quiera aportar algo o hacer una pregunta, pues son bienvenidas, pueden abrir sus micrófonos y hacerla, o cualquier aporte que quieran integrar aquí para nutrirnos.
Ok, bueno, sin más, entonces nos vemos en la próxima reunión. 1.000.000 de gracias a todos por conectarse y sepan siempre que todas las clases están quedando grabadas en la página de YouTube del IMOC. ¿Ok? Bueno, buenas noches.